Así es que vamos leyendo el capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo 6, que vamos a predicar el día de hoy. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el día de hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te pedimos tu ayuda. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a que lo que tu palabra nos enseña, lo que tú has dejado escrito y que salió de tu boca, venga ahora a lo profundo de cada uno de nuestros corazones y haga aquello para lo cual lo has enviado, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser y pedimos, suplicándote, que nos ayudes a entender de qué se trata esto. Pedimos tu ayuda y, Padre, por fe recibimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar ustedes asiento. Como les mencionaba a todos los que tienen ahí sus hojitas, están esas hojitas para que rellenen los blancos, y es precisamente Quique, mi asistente, el que me ayuda a que todo eso se ponga en orden, que ustedes tengan sus guías. Estoy muy agradecido con Dios por él, por su manera de pensar tan estructurada que me ha venido a ayudar mucho. Y tienen ahí como propósito el texto, dice: no debemos saciarnos de nuestra propia justicia, sino sentir hambre y sed de la justicia que Dios concede en el Evangelio, en las buenas noticias, que es su propio Hijo, y también debimos haber puesto ahí, por medio de su Hijo. Este es un versículo que hemos leído a través de los años en nuestra lectura privada, personal, y creo yo que así como los otros versículos del Sermón del Monte, podemos muy fácilmente tener conceptos equivocados de qué es lo que quieren decir, qué es lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos acerca de bienaventurados, felices, dichosos, contentos, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que nosotros tenemos conceptos muy fuera del lugar y comúnmente hablamos de la injusticia o de la justicia en términos de este gobierno injusto. Nosotros queremos, deseamos y asumimos en ocasiones que deben de ser justos, que ellos son los que procuran la justicia. Por eso hay un individuo en los gobiernos que se llama el procurador de justicia. Este procurador de justicia quiere asegurarse de que las leyes relacionadas con la justicia se implementan y se llevan a cabo. Nosotros, puesto que vivimos en un mundo que está caído, manchado de pecado, no podemos esperar una justicia perfecta de nadie, porque todos somos injustos, todos, sin excepción. No nomás pensamos en los gobiernos injustos. Cuando estamos en casa y estamos chiquillos, decimos: los padres son injustos, los maridos son injustos, los maestros son injustos. Toda la gente a nuestro alrededor es injusta. Yo me acuerdo cuando estaban chiquillos mis hijos, me decían: papá, esto no es justo. Y yo les decía: dime por favor qué es justo. Y mi abuelo, que nomás se me quedaban viendo y me decían: no, nomás no es justo. Bueno, yo sé, pero nada más explícame. Y no existen necesariamente en las mentes de personas que no tienen el concepto bien definido en sus mentes, qué es justo, qué es justicia. Nosotros hablamos de esta palabra comúnmente adjudicando
a alguien más que se haga justicia. Cuando algo malo sucede con algo o con alguien, decimos, es que no es justo que pase eso. ¿Qué injusticia se está llevando a cabo? Nosotros la exigimos la justicia. Nosotros queremos que la gente sea justa. Cualquier cosa que no nos hacen de la manera que nosotros la queremos o la esperamos, nos molesta y podemos decir, ¡qué injusto! Pero la cosa que está aquí de llamar la atención es que el concepto de justicia comúnmente lo manejamos como algo externo a nosotros. A la hora que alguien viene con nosotros y que se sienten que hemos hecho una injusticia y nos dicen, estás tú siendo injusto, no nos gusta. ¿Cierto? Y debatimos y nos defendemos y nos autojustificamos y decimos, no, yo estoy en lo justo, yo estoy en lo correcto, tú no. Y vemos el enojo que puede generar el querer encontrar este término para ambos lados. Y comúnmente acabamos disgustados, insatisfechos, con algún tipo de coraje porque alguien no nos hizo justicia o a la persona a quien le íbamos a hacer justicia se quedó molesta con nosotros. Nosotros, por la naturaleza que con la que nos creó, nosotros queremos que las cosas sucedan bien. Y empieza, y tienes el origen, ese deseo aquí adentro. Nosotros sabemos aquí adentro del corazón que algo se tiene que hacer bien y lo exigimos, los queremos. ¿Saben por qué? Porque nos amamos mucho. Nosotros tenemos un amor por nosotros tan egoísta, tan egocéntrico, que cuando las cosas no nos agradan, entonces emitimos el juicio, el fallo de que aquí hay injusticia. Pero ¿qué es la justicia? ¿De qué habla Jesús aquí? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos en pensar en que vamos a ser bendecidos cuando tenemos deseo de justicia? O sea, está hablando de que nosotros debemos de preocuparnos porque la sociedad funcione bien. Nosotros debemos de exigir, como alguien que tiene un deseo tan profundo como el hambre de que las cosas se hagan bien en nuestro alrededor. Es de eso de lo que está hablando. Déjenme les digo, y creo que con esto, mi deseo es que el Espíritu de Dios nos empiece a aclarar esta situación. Como les he dicho anteriormente, el reino de los cielos no es como nosotros lo pensamos, está al revés de nosotros. El reino de los cielos está al derecho, nosotros estamos al revés. Justicia es la condición en el hombre que lo hace aceptable delante de Dios. Es una rectitud. En inglés la palabra es righteousness, o sea, blessed are the righteousness, o sea, los que tienen este deseo de una rectitud, de una justicia. Es la doctrina o enseñanza concerniente a la manera en la que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Está hablando de la condición que debe haber en cada uno de nosotros que nos haga aceptables ante la justicia perfecta de un Dios santo, puro, perfecto. Es integridad en nosotros, es virtud, es pureza de vida, rectitud, corrección del sentido del pensamiento. Cualquier pensamiento que no está correcto al estándar que Dios demanda está injusto. El justo es aquel que busca que todos sus pensamientos estén en un acorde
con la justicia que Dios ha revelado en su palabra. Es un actuar correctamente en todos los aspectos, con todas las personas, todo el tiempo. ¿Saben qué pienso? Qué imposible está esto. No actuamos de esa manera ni con nosotros mismos. Tomamos decisiones, pensamos cosas muy incorrectas, muy autodañinas, nos afectamos solos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 15, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas que luego nos arrepentimos? Decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué tomé esta decisión? Me gustaría regresar el tiempo porque nuestras acciones fueron llevadas a cabo por una manera de pensar incorrecta. Pensamos mal, injustamente, el estándar de Dios no lo tomamos en cuenta, ahora pagamos nosotros la consecuencia. Esto es lo que es justicia. Y es, hermanos, tan necesario en la vida del creyente. Y les he dicho, las bienaventuranzas no están en una vitrina para que nosotros vayamos y escojamos cuál es la que más nos gusta, cuál es la que más se nos acomoda. Las bienaventuranzas son las características fundamentales que deben de ser reflejadas por todo creyente. Toda persona que se dice conocer al Señor Jesucristo es una persona que debe de buscar intencionalmente, profundamente, reflejar cada una de estas bienaventuranzas. Es tan importante, debe ser un deseo tan normal y tan natural, así como la comida y el agua, que son esenciales para la sobrevivencia física del hombre. Así el hambre y sed espirituales son esenciales para una vida sana y saludable en el hombre. ¿Sabes? Así como la comida y el agua son esenciales para la sobrevivencia física del hombre, así el hambre y sed espirituales son esenciales para una vida sana y saludable del hombre. La justicia es la virtud, moralidad, rectitud, decencia, honradez, conciencia. Como les digo, no es una opción para el creyente, no es un suplemento alimenticio. Es lo necesario para todo creyente. Un creyente no puede vivir sin justicia. Así como no podemos vivir sin comida, no podemos vivir sin esa justicia que el Señor Jesucristo dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Aquí excluimos a las personas que están a nuestro alrededor y traemos el reflector a nuestro corazón. Aquí está el Señor Jesucristo diciendo: es bendito, es feliz, es bendecido, es agraciado, es bienaventurado el que tiene hambre y sed de ser justo, de ser una persona que anhela con todo su ser vivir de tal manera que Dios lo vea y se encuentre un placer, un deleite en él, como dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, versículo 9, dice que los ojos del Señor se pasean sobre la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para aquellos que tienen un corazón justo, un corazón recto para con él. Los ojos del Señor se pasean sobre la faz de la tierra y aquellos que tienen esta hambre y sed de justicia, Dios les muestra su poder y su favor. De entrada, bendiciéndolos, llenándolos de gozo, de paz, de alegría, de bendición, de deleite, para que una vez que la persona experimenta la poderosa mano de Dios sobre su vida con ese favor, quiera más y más.
y más. Y esto, hermano, es de esas cosas que nosotros a la hora que venimos a la palabra de Dios, las tenemos que ver como algo que el Espíritu de Dios nos está hablando para que lo anhelemos hoy, ahora, siempre, que sean parte esencial del día de hoy en tu vida. No es para cuando estés viejito, ¿ok? No es para cuando estés viejito esto. Ya cuando esté viejito y ya no esté yo tan ocupado, entonces voy a dedicarle tiempo a esto porque ahorita estoy muy ocupado, tengo que atender mi familia, tengo muchos problemas, tengo mucho estrés, tengo mucha... Hermanos, déjenme les digo que entre más tiempo le dediques a las cosas pasajeras y menos tiempo le dediques a pasar tiempo en la presencia de Dios, más difícil se te va a hacer la vida. Va a ser más estresante, más desgastante, más difícil. Como dice el libro de Proverbios, el capítulo 15, los días del afligido son muchos, pero el justo tiene un banquete continuo. Continuo. Todos los días de su vida. Hambre y sed de Dios. ¿Saben? Cuando Dios crea al hombre, el hombre tiene una justicia perfecta. Dios le regaló de su perfección estando en el huerto del Edén. Ahí él disfrutaba de la presencia de Dios, hablaba con Dios constantemente, tenía a su disposición todo lo que Dios había creado. Lo había hecho el rey. A Adán le hizo rey, le dice, vas a gobernar sobre las plantas, sobre los animales. Tú vas a gobernar esta tierra. Pero sabemos cómo Satanás se dedica a traer tentación a todos, de tal forma que cuando llegó y le dijo a Eva, tú lo que tienes que hacer es satisfacer tu deseo de que si ese fruto te dijo Dios, con que nomás de ese fruto no vas a comer, le estaba diciendo esto, el diablo a Eva, Dios es injusto. ¿Cómo es posible que tienes aquí un huerto lleno de todo tipo de fruto y te dice, de ese no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque en su injusticia, Dios sabe que el día que comas, así dice, el día que comas se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Pierde el hombre su justicia ante los ojos de Dios y es expulsado del huerto del Edén. Y a partir de ese momento, la manera de procesar tanto de Adán como de Eva es una que está saturada de injusticia. Empiezan a culpar al injusto de Dios porque dice, la mujer que tú me diste, Dios, tú eres el que tiene la culpa de esta situación. Yo no, tú. La mujer que tú me diste, por ella pasó este rollo. Y van con Eva y le dicen, ¿qué pasó, Eva? La serpiente. Yo no tengo aquí culpa. Casi pudiera decirse, tú la hiciste. Tú lo inventaste. Él tiene la culpa, yo no. Pero lógicamente que vemos a Dios dirigirse directo al corazón del hombre y decirle, por cuánto esto han hecho. El asunto aquí ya está arreglado. En ese momento empieza a haber temor. Pasa esta situación, son expulsados del huerto, vuelve Dios a hablar con ellos y dice, ¿dónde estás, Adán? Y lo dice, tuve miedo y me escondí. En el momento en el que entra el pecado al hombre, el hombre empieza a experimentar todos estos sentimientos de culpa, de temor, de vergüenza. Y por eso no podemos vivir en pecado, hermanos. No podemos. Y ser verdaderamente felices. No se puede. Esto es incongruente. El elemento natural de la bienaventuranza es la santidad.
y no puede vivir fuera el hombre de ese elemento, como tampoco el pez podría vivir en el fuego. Otra vez, no podemos vivir en pecado y ser verdaderamente felices. El elemento natural de la bienaventuranza es la santidad, y no puede el hombre vivir fuera, ahí me faltó poner el hombre, vivir fuera de ese elemento, como tampoco el pez podrá vivir en el fuego. ¿Tú te has puesto a pensar que muchas veces nosotros queremos vivir felices pecando, desobedeciendo a Dios, rebelándonos contra Él? Y empezamos a buscar en todo lugar, no únicamente con cosas, sino con personas que creemos que con este sí seré feliz. Elementos químicos, líquidos, que nos hacen estar en un estado estupidizado bajo los efectos del alcohol o las drogas, y pensamos que eso traerá satisfacción al hombre. No puede el hombre experimentar la bienaventuranza que sale de la boca de Dios si tú no quieres nada con Él. La felicidad que como hombres debemos experimentar como parte del deseo y propósito de Dios para con nosotros viene de Él. Él es el que nos regala algo que para nosotros es imposible crear. Nosotros no podemos crear justicia personal. No podemos. El Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias, por eso se llama Evangelio, buenas noticias. Y es de llamar esto la atención, se los digo para que lo consideren, que a pesar de ser buenas noticias, la gente no quiere buenas noticias. No sé si se han fijado que muchas pláticas se desvirtúan en muy poquito tiempo y empiezan a hablar de puras tragedias, en lugar de hablar de cosas buenas. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es hacia el deterioro. Cuando Dios en su palabra dice que la vida del justo debe ir como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero entonces nosotros no podemos, sin la ayuda, sin la intervención de la persona de Jesucristo, que ha venido a anunciarnos el Evangelio, decir, yo quiero que tú seas bienaventurado, que seas feliz, que estés gozoso, que estés lleno de paz, que experimentes el deleite de recibir mi bendición a través de justicia que tú no puedes generar. Yo la tengo. Jesús es el justo. De Él emana la justicia perfecta, divina, sobrenatural. En tierra no puede habitar, de nuestro origen, no podemos generar, más bien de nosotros, justicia. Algo que nos haga aceptos a Dios. Por eso inventamos religiones. Inventamos religiones en donde nosotros estamos buscando de una manera y otra, ¿cómo le hago? ¿Qué obras hago para que Dios me acepte? ¿A qué religión me meto? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que me acerca más a Dios? ¿Cuál es la que me causa a mí más dolor para poder entonces ser más acepto por Dios? Lejos está de eso. Dos religiones, se los he dicho muchas veces, una vez más. Dos religiones hay en la tierra. La que el hombre ha inventado, con todas sus reglas, pónganle el nombre que ustedes quieran, y la de Dios. Donde dice, este es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Yo te lo envío a ti. Dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen lo que está aquí escrito, la vida de Jesús, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Buenas noticias, pero no me gustan. Yo quiero vivir mi vida, y este es el peor engaño, creyendo que yo puedo ser feliz sin Dios. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Para poder nosotros experimentar
esta justicia, nosotros tenemos que estar ante la necesidad de reconocer que estamos actuando de una manera muy injusta y esto causa dolor. ¿Cómo me dices tú a mí eso? Pero ¿cómo me vienes a decir que yo estoy mal delante de Dios? ¿No se han fijado en esa situación? Les presentas el Evangelio. No, espérate, a mí no me salgas con eso. Hermanos, esta situación causa dolor. Porque todos nos creemos aquí que somos muy buenos. Todos. No, espérate, no te metas aquí con mi religión. Yo tengo mi religión personal, yo y Dios, yo en mi casa. No funciona así. Me acuerdo hablando de la cuestión del dolor, y creo yo que, haciendo una analogía de algo tangible con algo que aunque es intangible se puede ver como es la justicia. Yo me acuerdo que me operaron hace muchos años, y me operaron porque yo traía una apendicitis. O sea, me fui con el doctor, me hizo el estudio, y llegué yo ahí con él y me dice, ¿a qué hospital te quieres ir? Pues estaba muy cerquita del Providencia, le dije, pues aquí al Providencia. Ah, ok. Le dije, bueno, entonces, ¿cuándo nos vemos? Yo me iba a ir a mi casa. Y le dije, voy a ir a mi casa. No, espérate, me dice, espera. Tú no te puedes ir a tu casa, tú te vas de aquí al hospital, ahí te voy a ver, traes una apendicitis aguda. Va. Marta, fíjate que está la onda así. Pues ahí voy al hospital. Para no hacerles el cuento largo, me operan y las personas que han estado bajo los efectos de la anestesia van a identificarse con lo que les voy a decir. Tal vez sí, tal vez no, pero a mí la anestesia me dejó muy afectado por un rato. Salgo de la anestesia y yo recuerdo que no veía bien, veía bultos. Y me acuerdo que me llevaban en la carreta, no me iban a llevar a enterrar. Ya me iban a tirar al basurero ahí, en la camilla. Y yo me acuerdo que traía una sed espantosa. Ya ven que lo entuban a uno y horrible. Entonces yo no veía bien y volteo y veo que va una persona llevándome. Entonces era tanta mi sed tan espantosa. Yo pensé que era una persona americana, una enfermera o un enfermero, yo no distinguía y muy cortésmente le dije en inglés que si me podía dar un trago de agua. Entonces la persona sigue caminando como si no le hubiera dicho nada. Entonces yo dije, pues a mí se me hace que es un afroamericano. Entonces le voy a pedir el agua como hablan los afroamericanos. Le dije, hey man, can I have a drink of water, man? No me contesta. Ah, ya sé, dije. Y si aquí a alguien le gusta la onda chola, no esto es ninguna ofensa. Dije, no es ni uno ni otro, es un cholito. Entonces le dije, ¿me podrías dar un fachito de agua ese? Y yo nomás oía que gente se reía, se carcajeaba. Oía risas y todo ese. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué les pasa? Y les platico esto porque de una situación que a mí me estaba haciendo daño o me iba a hacer daño si no se atendía a tiempo, tengo que pasar por un proceso en el que se me quita ese apéndice y conozco por primera y única vez en mi vida lo que es la sed. Y creo que si no me equivoco, aquí tal vez poca gente ha experimentado lo que es una sed verdadera, hambre verdadera. A la hora de estar viendo yo esta parte de la escritura, decía, yo no he experimentado una sed de querer ser un hombre cuya justicia de Dios yo desee tanto como aquellos momentos tan desesperantes que luego nomás me daban como probaditas. Me decían, un algodoncito, me acuerdo que mojaban un algodoncito. Decía, Marta, por favor, denme agua, o sea, tengo mucha sed. Estaba ahí mi cuñado Nicolás, le digo, dame agua.
nadie me daba agua. Y yo creo que mucha gente se encuentra el día de hoy con una sed, con hambre de justicia, y no hay quien les dé. No saben en dónde buscarla. Si Jesucristo es el que nos está diciendo aquí, bienaventurado tú eres si tienes este deseo profundo en tu corazón de la justicia que viene del cielo. Te la quiero regalar, yo te la doy por medio de mi Hijo Jesucristo. Y que todavía haya quien no quiera nada con ella, que prefiera tener su justicia, sin pensar que nuestra vida tan efímera, tan pasajera, en cualquier momento nos podrá llevar a estar en la presencia de Dios, creyendo que por nuestra propia justicia nos van a dar un aplauso. Bien, dice la palabra de Dios así, dice el profeta Isaías, dice, tus justicias, o sea, lo que tú consideras como algo bueno a los ojos de Dios, dice su palabra que ante Él son como trapos de inmundicia. Son toallas femeninas usadas. De eso está hablando. Con todo el respeto a las hermanas. De eso está hablando. Dice, a mí me dan asco, dice el Señor. El tú o yo creer que somos buenos en nuestra propia justicia, hermanos, de la boca de Dios a través del profeta Isaías dice, tus justicias ante mí son como un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Nosotros, a la hora de darnos cuenta de estas situaciones, tenemos que llegar ante lo que puse aquí, dice, los hombres se imaginan que pueden, mediante su propio esfuerzo, satisfacer a la conciencia, volverse puros y producir un carácter justo. Todavía sueñan con extraer una cosa pura de algo inmundo. Si tienes una Biblia, te quiero pedir que abras en el capítulo 3 del libro de Romanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe lo siguiente en el capítulo 3, versículo 10, y quiere que lo sepa todo el mundo. Dice, como está escrito, esta es palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Estas palabras vienen retumbando a través de la historia, a través de los profetas, llega a la boca del Señor Jesucristo volverlas a presentar. Y la razón que tú y yo anduvimos o andamos en ocasiones buscando dónde encontramos ese deleite, ese placer, esa satisfacción que viene de que Dios te diga bendito. Viene y está producido por la boca de Dios, del corazón de Dios.
El profeta Amós en el Antiguo Testamento dice, ciertamente vienen días, dice el Señor Dios de los ejércitos, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Todos los que estamos aquí, que en algún momento dado no hallamos por dónde, con quién, cómo, cuándo, para qué, dice el Señor, yo lo hago para que tú vengas y me busques. Esta es la razón en la que tú y yo andamos en ocasiones queriendo algo. Cuando nosotros, abandona la esperanza de salvarse a sí mismo, no comienza a tener hambre por la salvación que Dios da, dice ahí en sus hojitas, la justicia que Dios ofrece y la obediencia que Dios demanda. Fíjense esto, cuando uno abandona la esperanza de salvarse a sí mismo, uno comienza a tener hambre por la salvación que Dios da, la justicia que Dios ofrece y la obediencia que Dios demanda. Cuando tú reconoces que tú eres un injusto, que en ti no hay la justicia perfecta que Dios te quiere regalar a través de la persona de su Hijo, es cuando tú vas a poder recibir. Los fariseos, ahí vemos en el Nuevo Testamento, estos hombres que eran los intérpretes de la ley, los que ocupaban las primeras bancas en las sinagogas, los que hacían las oraciones más largas, estos hombres no pudieron recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque eran justos. Por eso Jesús les dice a los discípulos, más adelantito aquí en el capítulo 5 de Mateo, dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a poder entrar. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes? La justicia que Dios te da sobrepasa la de cualquier ser humano. Estos que se creían los justos, los rectos, los propios, los sabios, los entendidos, no pudieron recibir nada de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, si tú no reconoces que eres pobre en espíritu, que estás quebrado, si tú no reconoces que tienes que llorar, si tú no sabes que tienes que ser humilde para recibir de la gracia de Dios, entonces no podrás tener la justicia que Dios te quiere regalar. Qué cosa tan hermosa que Dios quiera, que Dios quiere más bien. Quiero leerles de la traducción, de la Nueva Traducción Viviente, me gusta como lo dice, del capítulo 1, o sea, esta justicia que Dios nos quiere regalar. ¿Cómo entonces tú estarás preguntándote, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago ante esta situación tan externa a mí, tan inalcanzable? ¿Puedo yo tener la justicia de Dios en mi persona? Voy a leer desde el capítulo 1 del libro de Romanos, y estoy usando la Nueva Traducción Viviente, es una traducción un poquito con palabras más sencillas. Dice el apóstol Pablo esto, el versículo 16 del capítulo 1, dice, pues no me avergüenzo, dice, de la buena noticia. Las Biblias de ustedes dicen, no me avergüenzo del evangelio. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Vean lo que dice el 17. Este evangelio, esta buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras, pues el justo por la fe vivirá. A ver, quiere decir entonces que Dios me quiere regalar su justicia completa a mí, me la quiere poner adentro de mí,
si yo creo al Evangelio de Jesucristo y lo hago por la fe, creyendo, eso es lo que está diciendo. Si tú crees en el Evangelio de Jesucristo y tú lo reconoces como tu Salvador, tú dices, Jesús, yo necesito arrepentirme de mis pecados, de mi injusticia, de mi rebelión, de cualquier pecado y todos los que te acuerdes, decirle, y yo creo que tú eres el que me perdona todos mis pecados, todos. Yo te pido perdón y me arrepiento de pecar contra ti, pero Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te quiero dar gracias por recibirme, por venir a mi vida, por recibirme como uno tuyo. Cuando Jesús viene a morar en tu corazón por medio de la fe, entonces tu justicia se hace a un lado y tú quedas delante de Dios ahora con la justicia de Jesucristo. Ahora tú ya no eres el que le andas queriendo hacer al bueno. No, tú ahora reconoces que eres malo, que eres injusto, que eres pecador, que eres irreverente, pero que tu confianza está en Jesús, que murió en la cruz por ti. Ahora Cristo Jesús nos regala por medio del Evangelio la justicia perfecta de Él. El día que tú mueras, si tú mueres en Cristo, ¿a quién crees que va a ver Dios cuando tú llegues ahí delante de Él? A Jesús. Dios nos libre de que nos vean a nosotros en nuestra justicia. Dios nos libre de querer llegar a apelar a la perfecta, incomprensible sabiduría de Dios, que la palabra de Dios nos dice, aún no está la palabra en tu boca y aquí tú la sabes toda. Delante y detrás me rodeaste, tus pensamientos son maravillosos para mí, dice el salmista, no los puedo comprender. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, mi acostarme y levantarme. Dice, tú me conoces todo. Él va a conocer la más profunda y secreta intención de tu corazón cuando estés enfrente de Él. Y al día de hoy, este juez justo, juez perfecto, no ha perdido un solo caso y no lo va a perder. Y o eres justo con la justicia que Cristo te quiere otorgar por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús, o vas a llegar tú en tu propia justicia. Ahora, una vez que la recibimos y que la creemos, recibimos esta bienaventuranza que viene por parte de Dios, nos deleitamos con ella y nos lleva a alabar a Dios. Pero tiene un efecto. El efecto es que si tú estás creciendo en ese conocimiento de Dios, en esa bendición de Dios, tú vas a querer hacer algo. Tú vas a querer compartir con aquellos que traen hambre y sed de querer estar bien con Dios. Tú se los debes de dar. Esa invitación que extendí ahorita Jorge es para que sepas cómo hacerlo, para que puedas tú compartir tu testimonio con aquellos que te ven que estás raro, que actúas diferente, que no te portas como ellos, que dicen, oye, tú estás raro, ¿por qué? Déjame te comparto. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Daniel, porque aquí nos habla de ese día final en donde estarás tú y yo sin excepción. Daniel 12, el último capítulo del libro del profeta Daniel. Que si tú estás siendo el recipiente de la gracia de Dios, del favor de Dios, reconociendo tu pobreza, tu necesidad de Dios para ser justo, dice el capítulo 12 del versículo 2. Daniel 12:2, vea, está hablando de un tiempo profético, es un tiempo escatológico, fin del mundo. Dice así, y muchos de los que duermen en el polvo, ¿saben de quién están hablando? Los muertos. De la tierra serán despertados, como dice la palabra que vamos a oír toda la voz, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nos vamos a levantar y vamos a estar, unos van a estar en perpetua confusión, dolor, tristeza, llanto, crujiendo los dientes por la eternidad. Dice, y otros, los que enseñaron, los que enseñan justicia a los demás, van a brillar como las estrellas del firmamento. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿A quién enseñas? Si tú eres una persona que está siendo satisfecha, a quien Dios ha provisto de la palabra de Dios, y tú ahora dices, yo conozco esta palabra cual me enseña que Él me va a saciar. ¿A quién le estás compartiendo el pan? ¿A quién estás compartiendo del pez? ¿A quién le estás dando ese vaso de agua que a ti ya te dieron? Y que ahora tú estás muy contento y muy agradecido por la misericordia de Dios. La promesa del versículo es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Gloria a Dios porque Él no miente y Él claramente nos dice que vamos a ser saciados. Ahora, si nosotros, o entre los que estamos aquí, al escuchar esta exposición de la palabra de Dios, dicen, no, yo estoy muy contentillo, yo estoy feliz, así ahí me la voy llevando, me hizo pensar en una cosa que dijo el doctor John Piper, el pastor John Piper. Dice así, dice, si no sientes deseos fuertes para la manifestación de la gloria de Dios, dice, no es porque has bebido profundamente de Él y estás satisfecho, no. Es porque solamente has mordisqueado tanto tiempo en la mesa del mundo. Tu alma está llena de cosas pequeñas y no hay lugar para el grande. No hay lugar para Dios en tu vida. Si tú no tienes un deseo por quererte parecer más al Señor Jesucristo, puesto que para eso nos salvaron, para ser transformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo, entonces estás muy satisfecho con lo que el mundo te ofrece. Estás contento, estás alegre con lo que el mundo te ofrece, pero te voy a decir una cosa, no estás satisfecho. Crees que estás satisfecho, no estás. Esta promesa de Dios de que seremos satisfechos nos la viene diciendo también el Espíritu de Dios a través de los salmistas en el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 107, versículo 8, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sí, alábenlo. Dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Alábenlo. O sea, ¿qué produce en ti una satisfacción? Alabanza. ¿Qué te lleva a hacer cuando tú estás sin ninguna necesidad? A darle gloria, a darle gracias. El Salmo 34, versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Son los que, como dice el Salmo 23, mi copa está rebosando, no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de nada. El Señor Jesucristo, cuando se topa con la mujer samaritana en el pozo, le dice, él a ella le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Y qué le dijo ella? Dame de esa agua, yo quiero. Nosotros debemos de cuestionarnos cuál es nuestra respuesta ante el ofrecimiento que Dios el día de hoy te hace al decirte, bebe de mí, bebe de mí. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo responde y dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca
tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos a través de la Escritura la constante invitación al beneficio de la gracia y la misericordia de Dios, pero vemos también el contraste, como le decía el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males. Y se me dejaron a mí fuente de agua y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Se olvidaron de mí, que les daba de la agua de la vida a través de una piedra en el desierto, y empezaron a buscar en agujeros agua, pero no de la que Dios les daba. El Señor Jesucristo nos afirma y dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es el que viene a Él, que dice: Señor Jesús, yo quiero, estoy sediento, necesito, sáciame, calma mi sed, sacia mi hambre. Y el Señor dice: lo voy a hacer. Ahí está. Serán saciados hoy. Hoy. El profeta Jeremías, a la hora que ve y conoce la palabra de Dios, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor Dios mío de los ejércitos. Tu palabra yo la comí. Yo la comí, yo vine a meditar en ella, me puse a pensar en ella, a ser lleno de ella. Hermanos, la palabra de Dios está viva, es pan, es agua que sacia la sed de todo aquel que reconoce que está sediento de querer estar bien con su Dios, y lo puede hacer a través de la persona de Jesucristo. Y cuando algo no está bien, el Espíritu Santo en su misericordia nos va a traer esa convicción de que algo tenemos que cambiar, algo tenemos que dejar de buscar, en alguien tenemos que dejar de querer encontrar lo que solamente el Espíritu de Dios nos quiere dar y nos puede dar. Esta palabra de Dios tiene, por supuesto, los 2 efectos de nosotros y darlo a los demás. A nosotros nos lleva a querer comer más, y al que no conoce le debe de llevar a conocerle, a buscar de Él. Pero muchos se conforman con su religiosismo frío, sistemático, creyendo que porque cumplen algún set de reglas conocen a Dios, y que muy probablemente tengan algún conocimiento de Dios, pero en realidad no lo conocen porque no lo reflejan. Una persona que está bien alimentada, que está satisfecha, que está llena, se le nota. Se le nota. Hermanos, por último, Jesús es nuestro pan de vida y fuente de vida eterna. Para el creyente, hermanos, el objeto de tener hambre y sed de justicia es para creer en la justicia que se obtiene por medio de Jesucristo, que nos lleva a crecer en santificación, que no es otra cosa que la marca del creyente. Eso es lo que es. Lo voy a repetir, está en sus hojas, creo. Para el creyente el objeto de tener hambre y sed de justicia es para crecer en la justicia que se obtiene por medio de Jesucristo, que nos lleva a crecer en santificación, que no es otra cosa, subraya esto, que la marca del creyente, tuya y mía. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos bienaventurados, sumamente felices y gozosos en Él. Pero nuestro gozo o bienaventuranza es posible por lo que Jesús, hermanos, hizo en la cruz. Él fue el que era bienaventurado, fue tratado desventuradamente por nosotros. La razón principal por la cual tú y yo podemos ser saciados no es principalmente o primordialmente por nuestra hambre o sed de justicia, sino porque Jesús es la justicia.
Por Él podemos. Él es la justicia de Dios. Él es el pan de vida que descendió del cielo y que murió por nosotros. Tú y yo, el día de hoy, podemos ser saciados, porque Jesús es el agua de vida eterna. Les decía el capítulo 7 de Juan, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es a Él a que nos tenemos que acercar para beber. Es a Él a que le tenemos que pedir, es a Él a quien le tenemos que creer, es en Él en quien nos tenemos que deleitar, es por Él por quien tenemos que vivir y es de Él de que habremos de recibir todo lo que el corazón necesita para estar bien con Dios, para estar bien con nosotros mismos y para estar bien con los demás. Entonces sí podremos aplicar el concepto de justicia partiendo de nosotros reconociendo que somos injustos. Estoy siendo justo en esto. Estoy pensando correctamente, estoy siendo parcial en esto, estoy siendo injusto. Las cosas van a tomar otro sentido. Él en la cruz dijo, yo tengo sed. Y le dieron vinagre. Y se la dieron por ti y por mí. Ese vinagre que tú y yo teníamos que tomar por toda la eternidad, que decía ahorita Daniel, en perpetua confusión. Ese sabor amargo que no tiene ni comparación con el fuego del infierno, que dice que van a estar crujiendo sus dientes por toda la eternidad. Y viendo la gracia de Dios, que a Él le dieron el vinagre que nos tocaba a nosotros y ahora nos dice, yo te quiero dar agua viva. Dios mandó a Israel el maná del cielo, al pueblo de Israel, pero ese pan que descendía del cielo era nomás como una probada de lo que luego habríamos nosotros de tener aquí y por toda la eternidad. Él sació multitudes, pero la gente lo siguió por eso, porque les dio pan. Y es en verdad nada sorprendente ver que siga a Jesús porque tiene un estómago vacío y quiere que le dé. Pero lo sorprendente es ver a personas con un estómago vacío siguiendo a Jesús porque saben que Él es el pan de vida. Cuando estamos nosotros necesitados decimos, tú eres el único que sacia el hambre de mi corazón. Él es el Hijo de Dios que tuvo que pasar hambre en un desierto. Dice que después de 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y en ese desierto fue tentado. Fue tentado y no pecó. El pueblo de Israel pasó por el desierto, tuvo hambre, todos pecaron. Hermanos, nosotros tenemos el día de hoy el más precioso de los regalos que un hombre puede tener sobre la faz de la tierra. El Evangelio de Jesucristo, que nos aclara en lo profundo del corazón esa paradoja, esa incongruencia de que, pero si entonces, si yo como y estoy saciado, ¿ya no voy a tener hambre? No, vas a tener más hambre, vas a querer más de Él. No es como si comiésemos un corte delicioso y nos llenáramos y dijéramos, no quiero volver a comer uno más en la vida, con ese tengo. No, quiero otro después, quiero más. Así es cuando tú y yo probamos de la gloria de Dios, de su agua que nos da vida, que nos da gozo y que donde viene acompañada no solamente de eso, sino que de Dios dice, tú has recibido mi justicia y tú puedes pasar conmigo una eternidad, porque de otra manera no puedes. Si tú la conoces, esa justicia, yo quiero animarte a que no te conformes con el creyente que tú eres el día de hoy. Yo te quiero pedir que estés insatisfecho
Y que diga, Señor, por favor, transfórmame cada vez más a la imagen de Jesús. Cámbiame, Señor, necesito, como la canción de Marcos Witt, necesito que todo lo que está dentro de mí sea cambiado por ti. Pero tú y yo nos tenemos que dar la tarea de buscar en esa palabra qué es lo que Él quiere que aprendamos. Y si tú no lo conoces, tú has estado buscando aquí y allá, hoy es el día de salvación. Si tú no conoces a Cristo, yo te voy a animar a que le digas, Señor Jesús, ven a mi corazón y sacia esto que traigo aquí adentro. Vamos orando. Padre, solamente nos queda delante de ti, Señor, venir a pedirte que nos des de ti, Señor. Que nos sacies, Señor, que nos llenes de esa agua que brota para vida eterna, que salten esos ríos de agua viva, Señor. Queremos comer del pan de vida que vino y ahora puede satisfacer el hambre de todo aquel que lo busca, como dice tu palabra. Y te invitamos, Señor Jesucristo, que por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, podamos experimentar la llenura, la plenitud, el placer, el deleite de ser llamados bienaventurados al experimentar de tu bendición sobre nuestras vidas, al saber que podemos tener la justicia de Cristo y así ser bendecidos. Padre, gracias te damos el día de hoy. Te pedimos todo esto y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.